¿Cuántos secretos oscuros se esconden detrás de los monumentos más famosos del mundo? Debajo de la Torre Eiffel existe una sala secreta que muy pocos han visto, y la Gran Muralla China contiene los huesos de más de 400.000 personas mezclados directamente en sus cimientos. Pero lo más perturbador no está en los lugares que imaginas. Está justo frente a tus ojos, en los monumentos que millones de turistas fotografían cada día sin saber lo que realmente ocultan. Empecemos por la Torre Eiffel. En el piso más alto de la estructura, Gustave Eiffel construyó en 1889 un apartamento privado completamente secreto, equipado con piano, sofás de terciopelo rojo y un laboratorio científico. Eiffel rechazó ofertas de millonarios estadounidenses que querían alquilarlo por una noche. Nadie más vivió jamás en ese espacio. La Estatua de la Libertad esconde algo que casi ningún libro de historia menciona. Hoy existe como museo, pero durante décadas fue el secreto mejor guardado de París. Su diseñadora original, la escultora francesa Frédéric Auguste Bartholdi, modeló el rostro de la estatua basándose en el rostro de su propia madre, Charlotte Beiser. Pero más perturbador es lo que hay dentro de la antorcha. Desde 1916, tras una explosión alemana en el puerto de Nueva Jersey que dañó la estructura, la antorcha quedó sellada permanentemente. Ningún visitante puede subir hasta ella. El gobierno estadounidense nunca explicó públicamente qué daños exactos sufrió el interior. El Coliseo de Roma tiene un nivel subterráneo llamado el hipogeo, que los turistas ven desde arriba, pero muy pocos conocen su función real. Debajo de la arena de combate existía un sistema de 80 trampillas mecánicas sincronizadas que lanzaban leones, tigres y gladiadores directamente al centro del combate en cuestión de segundos. Los animales permanecían en jaulas subterráneas durante días sin comer antes de ser liberados. Los ingenieros romanos del siglo I construyeron un sistema de poleas y contrapesos tan preciso que podía elevar una plataforma con un elefante adulto en menos de 30 segundos. La Gran Pirámide de Giza guarda una cámara que los arqueólogos descubrieron oficialmente en 2017 usando tecnología de muones, partículas subatómicas que atraviesan la roca. La cámara mide aproximadamente 30 metros de longitud, flota sobre la Gran Galería y no tiene ninguna entrada conocida. Nadie ha entrado. Nadie sabe qué hay dentro. El gobierno egipcio ha bloqueado sistemáticamente cualquier intento de perforación o acceso directo desde ese año. El Palacio de Buckingham tiene un túnel subterráneo que conecta directamente con el metro de Londres, construido durante la Segunda Guerra Mundial para evacuar a la familia real en caso de bombardeo alemán. El túnel existe en documentos desclasificados del gobierno británico de 1945. Pero su estado actual, y si sigue siendo funcional, es información clasificada. Los planos exactos nunca han sido publicados. La Torre de Londres alberga algo que la mayoría de turistas pasan por alto completamente. En sus muros interiores, grabados a mano por prisioneros que esperaban su ejecución entre los siglos XIV y XVII, existen más de 900 inscripciones. Una de las más perturbadoras fue encontrada en la Torre Beauchamp. El nombre Jane, grabado con tal profundidad y desesperación en la piedra, que los conservadores calcularon que el prisionero tardó varios días en hacerlo, usando probablemente sus propias uñas o un fragmento de metal. El Monte Rushmore tiene una habitación secreta detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. La sala fue parcialmente excavada pero nunca terminada por la muerte de Borglum en 1941. El escultor Gutzon Borglum la diseñó en 1938 como repositorio de los documentos más importantes de la historia estadounidense, una especie de cápsula del tiempo para civilizaciones futuras. Hoy contiene 16 paneles esmaltados con textos históricos sellados en una caja de madera de pino, dentro de una bolsa de porcelana, dentro de un cofre de titanio. La entrada está bloqueada con una losa de granito de 1.200 kilogramos que no tiene manija visible desde el exterior. La Gran Muralla. China no es solo piedra y mortero. Los análisis de laboratorio realizados en 2011 por la Universidad de Lanzhou confirmaron que el mortero que une los bloques de la sección construida durante la dinastía Ming contiene arroz glutinoso cocido mezclado con cal. Pero el dato que los guías turísticos nunca mencionan es este.
Los trabajadores que morían durante la construcción eran enterrados directamente dentro de los muros. No al lado, no cerca, dentro. Los huesos humanos encontrados durante trabajos de restauración en la sección de Guyongguan en 1998 confirmaron que cientos de cuerpos fueron incorporados estructuralmente a la muralla. Las familias nunca recibieron los restos. El Taj Mahal tiene una serie de habitaciones selladas en su base que el gobierno indio cerró al público en 1974. La razón oficial fue preservación estructural, pero en 1943 el arqueólogo británico Thomas Metcalfe documentó en sus diarios personales haber descendido a esas cámaras y encontrado tronos de mármol, canales de agua subterránea y paredes decoradas con inscripciones en sánscrito que contradecían la narrativa oficial del monumento como simple mausoleo. Los diarios de Metcalfe están archivados en la Biblioteca Británica de Londres. Las habitaciones siguen selladas. La Sagrada Familia de Barcelona lleva más de 140 años en construcción, pero lo que muy pocos saben es que Antoni Gaudí está enterrado directamente debajo del altar principal. Murió en junio de 1926 atropellado por un tranvía y fue sepultado en la cripta del templo que él mismo diseñó. Durante la Guerra Civil Española, en 1936, milicianos anarquistas quemaron el taller de Gaudí, destruyendo gran parte de sus planos originales. Los arquitectos actuales trabajan con reconstrucciones digitales de fragmentos rescatados del fuego y con maquetas de yeso parcialmente calcinadas. Nadie sabe con certeza si la obra final corresponde exactamente a lo que Gaudí imaginó. El Kremlin de Moscú tiene una biblioteca subterránea que los historiadores llevan 5 siglos buscando. La Biblioteca de Iván el Terrible, también conocida como la Biblioteca Liber, supuestamente contiene miles de manuscritos griegos y romanos traídos a Moscú desde Constantinopla en 1453. El zar Iván IV la selló en algún momento del siglo XVI y desde entonces nadie la ha encontrado. En 1954 el gobierno soviético autorizó excavaciones bajo el Kremlin que fueron detenidas abruptamente después de 3 semanas sin explicación pública. Los archivos de esa excavación permanecen clasificados. El Partenón de Atenas fue durante siglos un polvorín. Los otomanos almacenaron pólvora dentro del templo después de convertirlo en mezquita en 1458. En 1687, un cañonazo veneciano impactó directamente en el edificio, detonando 300 kilogramos de pólvora almacenada. La explosión destruyó el techo, las columnas centrales y mató a 300 personas que se habían refugiado dentro. Las marcas de la explosión son visibles hoy en las columnas, pero ningún cartel en el sitio arqueológico menciona que el mayor daño al monumento más icónico de Grecia no lo causó el tiempo ni el abandono, sino una decisión militar otomana de usar un templo de 2000 años como depósito de municiones. La Ópera de Sídney tiene cimientos que descansan sobre una roca madre que los ingenieros descubrieron demasiado tarde. Era significativamente más débil de lo calculado. El ingeniero danés Jørn Utzon renunció al proyecto en 1966 después de conflictos con el gobierno australiano y nunca regresó a ver el edificio terminado ni una sola vez antes de su muerte en 2008. Los ingenieros que terminaron la obra modificaron el diseño interior de manera tan radical que Utzon declaró públicamente que el interior del edificio no tenía ninguna relación con su proyecto original. Los turistas fotografían una fachada diseñada por Utzon y entran a un interior diseñado por otras personas. La Capilla Sixtina tiene un secreto que Miguel Ángel escondió directamente en el techo durante 4 años de trabajo. En 1991, el neurólogo Frank Meshberger publicó en la revista Journal of the American Medical Association un análisis detallado demostrando que la figura que rodea a Dios en la escena de la creación de Adán reproduce con precisión anatómica exacta la forma del cerebro humano visto en corte sagital. Miguel Ángel realizó disecciones de cadáveres ilegales en el convento de Santo Espíritu de Florencia entre 1489 y 1492. Conocía la anatomía cerebral mejor que la mayoría de médicos de su época. El Vaticano nunca ha comentado oficialmente esta teoría. Stonehenge en Inglaterra tiene un aspecto que las fotografías turísticas ocultan sistemáticamente.
La mayoría de las piedras que los visitantes ven hoy fueron recolocadas, enderezadas o directamente restauradas con cemento durante intervenciones del siglo XX. En 1958, la piedra número 22 fue levantada con grúas y sus bases rellenadas con concreto. Las fotografías del sitio tomadas en 1954 muestran varias piedras caídas o inclinadas que hoy aparecen perfectamente verticales. El sitio que millones de personas visitan creyendo ver el monumento original es en realidad una reconstrucción parcial del siglo XX. La Acrópolis de Atenas esconde debajo de sus cimientos una ciudad anterior completamente diferente. Excavaciones realizadas entre 1950 y 1964 bajo la dirección del arqueólogo Georgios Milonas encontraron estructuras micénicas del siglo XIII a.C., incluyendo un sistema de escaleras talladas en la roca que descienden hacia una fuente de agua subterránea. Este sistema permitía a los habitantes de la Acrópolis acceder a agua fresca durante siglos sin salir de las murallas. Las escaleras fueron tapiadas deliberadamente en algún momento de la antigüedad. Su existencia no aparece en ningún material turístico oficial del sitio. El castillo de Edimburgo en Escocia tiene un pasadizo secreto descubierto en 2003 durante trabajos de fontanería. Los técnicos encontraron detrás de una pared del ala oeste un corredor de 40 metros que conectaba dos torres y contenía grabados en las paredes que los historiadores dataron en el siglo XV. Dentro del pasadizo había un cofre de madera podrida, con restos de documentos en pergamino completamente ilegibles por la humedad. El pasadizo permanece cerrado al público. El contenido del cofre nunca fue identificado. Las cataratas del Niágara tienen un secreto que el gobierno estadounidense y canadiense ocultaron durante décadas. En 1969, los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos desviaron completamente el flujo del lado americano de las cataratas durante varios meses para estudiar la erosión del lecho rocoso. Las fotografías de las cataratas completamente secas revelan el fondo cubierto de huesos humanos, bicicletas, automóviles y objetos acumulados durante décadas. El gobierno calculó que restaurar la roca costaría más de $100 millones y decidió simplemente devolver el agua. Los huesos encontrados nunca fueron identificados públicamente. La muralla de Adriano en el norte de Inglaterra, construida por el emperador romano Adriano en el año 122, contiene en su sección más oriental algo que los arqueólogos descubrieron en 1987. Una fosa común con los restos de más de 200 soldados romanos enterrados sin armadura, sin monedas y sin ninguno de los rituales funerarios obligatorios en el ejército romano. El enterramiento sin honores militares indica ejecución por traición o deserción. Los registros romanos de la guarnición de ese sector desaparecieron o nunca existieron. Los soldados enterrados allí no tienen nombre conocido ni en los archivos romanos ni en los británicos. El Palacio de Versalles huele diferente de lo que la historia oficial describe. Durante el reinado de Luis XIV, el palacio más suntuoso de Europa no tenía ni un solo baño funcional para los miles de cortesanos que vivían en él. Los nobles defecaban en las escaleras, detrás de las cortinas y en los jardines. En 1682, cuando la corte se mudó oficialmente a Versalles, el rey ordenó que los jardines fueran rociados con perfume cada mañana para cubrir el olor. Las actas del mayordomo real registran compras mensuales de más de 400 litros de agua de rosas y esencia de jazmín. Los mismos jardines que hoy se consideran la cima de la elegancia europea funcionaban como letrina colectiva para una población de 10.000 personas. El castillo de Bran en Rumanía, comercializado mundialmente como el castillo de Drácula, nunca tuvo ninguna conexión real con Vlad el Empalador. Y hablando de secretos oscuros, ¿qué tal si descubres más sobre las misteriosas neuroredes que están revolucionando el mundo? Visita playprofi.com, donde encontrarás las más populares con una sola suscripción. Y no olvides que hoy,
Al registrarte con el enlace en la descripción, te llevas 500 tokens de regalo. Vlad III pasó como máximo 2 noches en ese castillo, posiblemente como prisionero en tránsito, según documentos húngaros del siglo XV. El vínculo con Drácula fue creado íntegramente por la industria turística rumana en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el castillo tiene su propia historia sangrienta real que los guías raramente mencionan. En sus mazmorras fueron torturados y ejecutados más de 80 prisioneros políticos durante la ocupación austrohúngara entre 1870 y 1918. Las marcas de cadenas están todavía visibles en las paredes de piedra del nivel inferior. La Catedral de Notre Dame de París tiene una cripta debajo de la plaza exterior que contiene los restos arqueológicos de 4 civilizaciones distintas superpuestas. Debajo del pavimento romano hay estructuras galas del siglo III a.C., pero lo que la mayoría ignora es que durante la Revolución Francesa, entre 1789 y 1799, la catedral fue convertida en templo de la razón y posteriormente en depósito de vinos y alimentos del ejército republicano. Las paredes interiores fueron cubiertas con cal para borrar las pinturas religiosas. Algunas de esas pinturas originales del siglo XIII permanecen sepultadas bajo capas de cal que los restauradores no han podido retirar sin dañar la piedra. El Palacio Imperial de Tokio está construido sobre el sitio del antiguo castillo de Edo, donde en 1868 el último shogun del Japón feudal entregó el poder al emperador Meiji. Pero debajo del palacio actual existe una red de búnkers construidos entre 1940 y 1944 para proteger al emperador Hirohito durante los bombardeos estadounidenses. En esos búnkers, el 2 de septiembre de 1945, Hirohito grabó el mensaje de radio anunciando la rendición japonesa. El técnico de sonido que realizó la grabación, Yoshio Hayashi, declaró en sus memorias publicadas en 1980 que la grabación fue destruida y rehecha 3 veces porque el emperador lloraba durante las primeras tomas, y los militares consideraban que un emperador no podía ser escuchado llorando por su pueblo. Las pirámides de Teotihuacán en México tienen túneles subterráneos debajo de la pirámide de la serpiente emplumada que fueron descubiertos en 2003 cuando una tormenta abrió un socavón en el suelo. El arqueólogo Sergio Gómez pasó 8 años excavando el túnel de 137 metros de longitud sellado hace 1800 años. En su interior encontró más de 50,000 objetos rituales, esferas de piedra cubiertas con polvo de pirita que brillaban como espejos, y los restos de 4 individuos que los análisis de ADN indicaron no eran originarios de Teotihuacán. El túnel terminaba en 3 cámaras separadas que los arqueólogos interpretaron como representaciones del inframundo. No encontraron ninguna tumba real, lo que significa que después de décadas de excavaciones, nadie sabe todavía quién construyó Teotihuacán ni dónde están enterrados sus gobernantes. El Big Ben de Londres no suena como sonaba originalmente. La campana principal, que pesa 13.500 kilogramos, se agrietó 2 meses después de su instalación en 1858. Los ingenieros nunca la reemplazaron. Simplemente rotaron la campana 90 grados para que el martillo golpeara en un punto diferente de la grieta y la dejaron así. El sonido inconfundible que el mundo entero asocia con Londres es técnicamente el sonido de una campana rota que lleva más de 160 años funcionando en ese estado. La grieta es visible hoy si alguien accede al interior de la torre, pero ningún material turístico oficial del Parlamento británico menciona este hecho. El Museo del Louvre en París fue una prisión antes de ser palacio, y palacio antes de ser museo. Pero el secreto que los 8 millones de visitantes anuales desconocen está debajo de sus pies. En 1983, durante la construcción de la pirámide de cristal diseñada por Io Ming-pei, los obreros descubrieron a 6 metros de profundidad los restos del foso original del castillo medieval del siglo XII, junto con más de 20,000 objetos medievales incluyendo el yelmo original del rey Carlos V de Francia. Los objetos fueron catalogados y parte del foso quedó visible en el nivel inferior del museo. Pero los arqueólogos documentaron que las excavaciones fueron detenidas abruptamente en 2 sectores específicos sin justificación técnica registrada, y esos sectores permanecen sin excavar hasta hoy.
La muralla de Berlín cayó en 1989, pero debajo de la ciudad todavía existe su infraestructura subterránea intacta. Los túneles cavados por ciudadanos de Berlín Oriental para escapar hacia el oeste entre 1961 y 1989 suman más de 70 kilómetros de longitud total. El túnel más famoso, excavado en 1964 por estudiantes universitarios desde una panadería en Berlín Occidental, tenía 145 metros de longitud y permitió escapar a 57 personas en una sola noche. Debajo del antiguo trazado del muro, a profundidades de entre 3 y 12 metros, los túneles permanecen estructuralmente intactos. El gobierno alemán ha catalogado 53 túneles confirmados y estima que existen varios más sin descubrir. El Angkor Wat de Camboya tiene una característica que los arquitectos modernos no han podido explicar completamente. El templo principal está orientado hacia el oeste, dirección asociada con la muerte en la cosmología hinduista, cuando la gran mayoría de templos hindúes se orientan hacia el este. Los arqueólogos Eleanor Manica y Robert Stenzel demostraron en 1976 que las dimensiones del templo codifican con precisión milimétrica los ciclos del calendario hinduista y las distancias astronómicas entre constelaciones. Pero en 2007, imágenes de radar de la NASA revelaron debajo de la selva circundante una ciudad medieval de más de 1000 kilómetros cuadrados completamente invisible desde el suelo, con canales, reservorios y estructuras que hacían de Angkor la ciudad preindustrial más grande de la historia humana. La ciudad colapsó en el siglo XV por una combinación de sequía y saturación hídrica. Sus ruinas están enterradas bajo metros de vegetación. La Basílica de San Pedro en el Vaticano está construida directamente sobre una necrópolis romana del siglo I que permanece intacta debajo del altar mayor. En 1942, excavaciones ordenadas por el Papa Pío XII encontraron la necrópolis y, dentro de ella, una tumba marcada con inscripciones griegas que los arqueólogos vaticanos identificaron como la tumba del apóstol Pedro. Los huesos encontrados en esa tumba fueron analizados en 1963 por la arqueóloga Margherita Guarducci, quien determinó que pertenecían a un hombre de entre 60 y 70 años, de complexión robusta, del siglo I. El Papa Pablo VI anunció en 1968 que los huesos eran auténticamente de Pedro. Ningún laboratorio independiente ha podido verificar ese análisis porque el Vaticano no permite acceso externo a los restos. El castillo de Neuschwanstein en Baviera, el modelo visual que inspiró el castillo de Disney, fue construido por el rey Luis II de Baviera entre 1869 y 1886. Luis nunca lo terminó y vivió en él durante un total de 172 días antes de morir en circunstancias nunca aclaradas en el lago Starnberg, el 13 de junio de 1886. Tenía 50 años y fue declarado muerto por ahogamiento, pero el informe médico oficial indicaba que el agua en sus pulmones era insuficiente para causar muerte por ahogamiento. Su psiquiatra personal, el Dr. Bernhard von Guden, apareció muerto en el mismo lago la misma noche. Ninguna investigación criminal fue abierta. El castillo fue abierto al público apenas 7 semanas después de su muerte, cuando su sucesor ordenó recuperar la inversión económica de la construcción. La estatua del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, fue alcanzada por rayos en 4 ocasiones entre 2014 y 2022, perdiendo en cada impacto fragmentos del pulgar derecho, la cabeza y los dedos de la mano izquierda. El material original de la estatua, construida entre 1922 y 1931, era piedra jabón brasileña tallada a mano. Las reparaciones modernas utilizan un compuesto diferente de resina y fibra de vidrio que tiene una coloración ligeramente distinta bajo luz directa. La estatua que los turistas fotografían hoy tiene partes originales de 1931 y partes de reemplazo de 2022 que los expertos en restauración pueden distinguir a simple vista en días de sol. El faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no desapareció por el tiempo sino por 3 terremotos consecutivos en los años 956, 1103 y 1302.
Los bloques de piedra del faro fueron reutilizados por el sultán Qaitbay para construir una fortaleza militar en el mismo sitio en 1480. En 1994, el arqueólogo submarino Jean-Yves Empereur localizó en el fondo del puerto de Alejandría más de 2000 bloques de piedra y estatuas colosales que identificó como pertenecientes al faro original. El gobierno egipcio aprobó un proyecto para construir un parque arqueológico submarino sobre el sitio, pero el proyecto fue abandonado en 2001 sin explicación oficial, y los bloques permanecen en el fondo del mar. La muralla Aureliana de Roma, construida entre 1271 y 1282 para proteger la ciudad de invasiones bárbaras, tiene 19 kilómetros de longitud y todavía está en pie en un 85% de su trazado original. Dentro de sus torres existen apartamentos privados que familias romanas han habitado ininterrumpidamente durante siglos, con contratos de arrendamiento que en algunos casos datan del siglo XVI. En 2009, el municipio de Roma intentó desalojar a los últimos 4 inquilinos que vivían dentro de las torres de la muralla. 3 de ellos presentaron documentos de arrendamiento firmados por autoridades papales del siglo XVII. El caso judicial duró 6 años. Los inquilinos ganaron y siguen viviendo dentro de una muralla romana de 1700 años. El Palacio de Alhambra en Granada, España, tiene inscripciones árabes en cada pared, columna y techo de sus salas principales. Los poemas del poeta Ibn Zamrak, escritos directamente en el yeso del Salón de los Embajadores en el siglo XIV, describen en detalle las intrigas políticas, los asesinatos y las traiciones de la corte nazarí. En 1362, el sultán Muhammad V mandó ejecutar a su propio hermano Ismail dentro del palacio y ordenó que el hecho fuera registrado indirectamente en las inscripciones de las paredes como una purificación necesaria. Los arabistas que han traducido la totalidad de los textos del palacio afirman que las paredes de la Alhambra contienen una crónica política completa del reino nazarí que contradice en varios puntos la historia oficial enseñada en las escuelas españolas. El Lincoln Memorial de Washington fue construido sobre un secreto que el gobierno estadounidense tardó décadas en reconocer. Cuando los trabajadores excavaron los cimientos entre 1915 y 1922, encontraron que el terreno sobre el que se construiría el monumento era un pantano drenado artificialmente que pertenecía originalmente a una comunidad de libertos afroamericanos establecida después de la Guerra Civil. Esas familias fueron desplazadas sin compensación económica entre 1870 y 1890 para limpiar el terreno. El monumento al presidente que abolió la esclavitud fue construido literalmente sobre las tierras confiscadas a los descendientes de esclavos que él liberó. Este hecho no aparece en ningún panel informativo del memorial, pero el secreto más perturbador del Lincoln Memorial ocurrió el 28 de agosto de 1963, el día del discurso de Martin Luther King. Lo que los libros de historia no mencionan es que el FBI tenía micrófonos instalados dentro del monumento y en los árboles circundantes. El director J. Edgar Hoover ordenó la vigilancia total del evento. Los documentos desclasificados en 1977 revelan que Hoover envió un memorándum interno 4 días después del discurso describiendo a King como el negro más peligroso de América y ordenando intensificar su vigilancia. El lugar donde King pronunció las palabras más famosas del movimiento de derechos civiles estaba completamente intervenido por el gobierno federal. La Estatua de la Libertad tiene una historia de construcción que la narrativa oficial simplifica hasta el punto de la distorsión. El escultor Frédéric Auguste Bartholdi diseñó originalmente la estatua para ser colocada en la entrada del Canal de Suez en Egipto, con la figura representando a una campesina árabe sosteniendo una antorcha. El gobierno egipcio rechazó el proyecto en 1874 por razones económicas. Bartholdi simplemente adaptó el diseño, cambió las facciones del rostro y lo vendió a Estados Unidos como símbolo de la libertad francoamericana. La estatua que representa la libertad y la democracia estadounidense fue literalmente un proyecto rechazado por Egipto que encontró un comprador diferente. Pero el dato más oscuro de la Estatua de la Libertad no es su origen, es lo que pasó durante su construcción en suelo americano. El pedestal fue financiado mediante una campaña de donaciones públicas organizada por el periódico New York World
de Joseph Pulitzer entre 1883 y 1885. Lo que Pulitzer no publicó en su propio periódico es que los trabajadores inmigrantes que construyeron el pedestal en la isla Bedloe cobraban 40 centavos por jornadas de 12 horas sin equipo de protección, trabajando con acero y hormigón a alturas de más de 40 metros. Los registros del Hospital Bellevue de Nueva York documentan al menos 9 muertes de trabajadores durante la construcción del pedestal entre 1883 y 1886. Sus nombres no aparecen en ninguna placa del monumento. La Torre de Pisa tiene un secreto de ingeniería que sus gestores ocultaron durante décadas por razones económicas. En 1990, los ingenieros calcularon que la torre colapsaría en un plazo máximo de 20 años si no se intervenía. La inclinación había aumentado de forma acelerada durante el siglo XX debido al turismo masivo que generaba vibraciones constantes en el suelo blando. El gobierno italiano cerró la torre al público en 1990 y no la reabrió hasta 2001. Después de una intervención de ingeniería que costó 30 millones de euros y que consistió en extraer suelo del lado norte con agujas de acero para enderezar la torre 44 centímetros. Lo que los folletos turísticos no explican es que la torre sigue inclinándose a una velocidad de 1 milímetro por año y que los ingenieros calculan que necesitará otra intervención mayor antes de 2080. La torre más famosa del mundo por su inclinación existe únicamente porque los ingenieros modernos intervienen activamente para evitar que caiga. La pregunta era simple. ¿Cuántos secretos oscuros se esconden detrás de los monumentos más famosos del mundo? La respuesta es que prácticamente todos tienen uno, pero el patrón que emerge después de revisar 15 de los monumentos más visitados del planeta no es el de secretos accidentales ni de información perdida por el tiempo. Es el de una ocultación sistemática y deliberada. Los gobiernos que administran estos monumentos comparten una estrategia común. Controlan la narrativa del sitio con la misma precisión con que controlan el acceso físico. El Vaticano no permite análisis independientes de los huesos bajo San Pedro. El gobierno egipcio bloqueó el acceso a la cámara descubierta en la Gran Pirámide en 2017. El gobierno indio selló las habitaciones subterráneas del Taj Mahal en 1974. En todos los casos, la justificación oficial fue técnica o administrativa. En todos los casos, la información que podría contradecir la narrativa establecida quedó fuera del alcance público. El monumento más honesto de todos los que aparecen en esta lista puede ser el más inesperado. Las cataratas del Niágara no tienen una narrativa histórica que proteger, no representan ningún poder político ni ninguna identidad nacional específica. Y aún así, el gobierno estadounidense desvió su caudal en 1969, fotografió el fondo cubierto de huesos humanos, calculó el costo de limpiarlos y decidió simplemente devolver el agua encima, sin explicación, sin identificación de los restos, sin registro público accesible. El secreto más brutal no siempre está debajo de un palacio imperial o una catedral medieval. A veces está debajo del agua de una atracción turística que vende camisetas y souvenirs a 3 kilómetros de distancia. El caso del Lincoln Memorial sintetiza mejor que ningún otro lo que estos 15 monumentos tienen en común. Un memorial construido sobre tierras confiscadas a descendientes de esclavos, vigilado electrónicamente durante el discurso más importante del movimiento de derechos civiles del siglo XX, administrado por un gobierno que tardó décadas en desclasificar los documentos que probaban esa vigilancia. El monumento en sí no miente, la piedra no miente, pero el silencio alrededor de la piedra sí lo hace. Stonehenge reconstruido con cemento en el siglo XX. La Torre de Pisa enderezada artificialmente cada pocas décadas. El castillo de Bran vendido como el castillo de Drácula sin ninguna conexión real con Vlad el Empalador. La ópera de Sydney con un interior que su propio arquitecto rechazó. En estos casos el secreto no es oscuro en el sentido criminal, sino en el sentido comercial. La versión real del monumento no vende tan bien como la versión fabricada.
Entonces, se vende la versión fabricada. El dato final que resume todo esto pertenece a la Gran Muralla China. Cada año, más de 10 millones de turistas visitan sus secciones más fotografiadas, caminan sobre sus piedras y se toman fotografías con el horizonte montañoso detrás. Caminan literalmente sobre los huesos de las personas que murieron construyéndola, enterradas dentro de los muros bajo sus pies, sin nombre, sin registro, sin ninguna señal que indique su presencia. Los análisis de laboratorio los confirmaron. Los trabajos de restauración los encontraron, y los carteles informativos del sitio no los mencionan. Eso es lo que tienen en común los 15 monumentos de esta lista. No el misterio, no la oscuridad, no los túneles secretos, ni las cámaras selladas. Lo que tienen en común es que millones de personas los visitan cada año creyendo que saben lo que están mirando, cuando en realidad están mirando la versión cuidadosamente editada de una historia mucho más complicada que nadie con interés en el turismo tiene incentivo para contar completa.